puedo asegurar que hay un montón de ideas de la metodología final que surgen de la propia sugerencia de los chicos, porque luego lo que hicimos fue todo el mundo de vuelta a Santander después de la experiencia y vamos a estar aquí un par de días trabajando en sacar conclusiones y demás. Todo esto que nos lleva, bueno, todo esto es una historia, no os podéis imaginar, son meses de curro, pero bueno, lo estábamos construyendo muchísimo para esta presentación. Nos lleva, pasamos de lo que es el programa piloto a lo que es ya el programa para educación superior, que además está descargable en nuestra página web. Es toda una guía, está en inglés evidentemente, pero es toda una guía para implementar todo el programa, etcétera. Insisto, como decía ayer, replicable y escalable. No pretendemos que se haga exactamente el mismo programa. Es un programa que tú puedes hacer de 0 a 100, o sea, todo, efectivamente, pero que también puedes, si no, lo hemos concebido para que fuera, pues eso, adaptable a la realidad local, a las circunstancias de cada región, etcétera. Por eso, por ejemplo, una cosa importante, no es un documento que se centre en legislación. No, porque en cada sitio efectivamente hay una legislación particular, tanto a nivel europeo, esto es un documento evidentemente con una vocación europea y demás. ¿Cuáles son las bases de la metodología que hemos seguido? Que está muy basada en todo el tema del Lean Startup y Design Thinking. Hemos hecho fases en las cuales, a partir de un problema, invertimos mucho tiempo en investigar y en analizar, en la parte de definir y descubrir, para llegar a una definición de un problema y luego plantear una serie de hipótesis que nos lleven a una solución. Es el core, digamos, absoluto siempre de toda la metodología de COPE, también es el core de la metodología del resto de programas de CISE, pero en este caso lo aplicábamos a la cuestión de la cooperativa y el modelo social. ¿Cuál fue la línea temporal, por así decir, las temáticas que se siguen? Primero empezábamos por una introducción al proyecto, que conocieran bien cuál era la metodología, qué es lo que íbamos a hacer, y también empezábamos con técnicas de trabajo en equipo. Quisimos hacer, hay una cosa que hacemos en CISE que nos parece muy chula para el tema del team building con la gente, que rompe mucho el hielo, que hacemos, cocinamos juntos. Porque al final, cocinar una receta necesitas distintas componentes, distintas cosas, distintos ingredientes y distintas técnicas y demás, y un buen seguro, eso también, por si acaso. Pero lo hacemos, colaboramos con algunos restaurantes, lo hacemos y la verdad que es muy chulo. En este caso no podíamos, esto fue todo súper constreñido, no os podéis imaginar. Yo antes tenía una melena de la leche, aquí donde me veis, pero esto lo hicimos en muy poco tiempo, ¿vale? Entonces, justamente no pudimos montarlo para ese momento. ¿Qué hicimos? Fantástico, hicimos una cata de vinos, por equipos. Eso primero rompe mucho el hielo, es una cosa que está muy bien, pero el concepto era que por equipos tenían que descubrir el origen de los distintos vinos. Por suerte tampoco teníamos a nadie que no bebiera ni que tuviera un problema, bueno, ahí nos la jugamos un poco, pero el concepto era un poco ese, ¿no? Actividades un poco más que podían romper un poco el hielo de ese tipo de cuestiones, porque luego todo se basa mucho en el trabajo en equipo. Comprender el modelo cooperativo y sus valores. Para eso trajimos incluso expertos desde Inglaterra, gente de Cooperative College, con muchísima trayectoria, con muchos años. Ahora sabéis que el modelo cooperativo en Inglaterra tiene unos principios absolutamente, bueno, es un poco el surgimiento y la historia viva de eso. También teníamos la colaboración de expertos de Finlandia, de la Peranta University of Technology, también con programas de emprendimiento, pero con un entorno cooperativo también absolutamente determinante. La metodología de Design Thinking, que además ahora vais a tener una píldora de cómo lo hicimos con el programa de Néstor, y el lienzo de modelo de negocio, que es también una de las principales herramientas que nosotros utilizamos en nuestros programas, ¿no? El Business Model Canvas. Al final, insisto, son herramientas. Probablemente podríamos haber utilizado, y de hecho también les dimos algún tipo de conocimientos acerca del ciclo de gestión del proyecto, etcétera, un poco, ¿no? Pero bueno, nosotros nos centramos en el Business Model Canvas, nos parece una herramienta interesante para que los chicos pudieran estructurar el trabajo y cómo hacían un poco los planes de trabajo y demás. Insistimos mucho en esto. Y luego la resolución de un reto innovador cooperativo. Todo esto así, digamos que es un poco la metodología que seguimos, basándose radicalmente en este concepto que también es el que tenemos en el resto de nuestros programas. Tras una fase de ideación vamos a un círculo de generar hipótesis, prototipar, validar, aprender de lo que no funciona
y volver otra vez a la mesa de la hipótesis, es decir, no centrarse, intentábamos que los chicos tuvieran claro que no hay que centrarse exclusivamente en una idea, aferrarse a ella y defenderla hasta el final, sino, no, espérate, estate abierto a ver realmente si esa idea funciona, si no, qué puedo coger de esa idea, qué puedo coger de otras, qué puedo hacer un poco tal. Bueno, les metimos mucha caña con el tema y yo creo que funcionó bastante bien. ¿Qué es lo que aprendimos gracias a esta experiencia piloto? Que después, nosotros teníamos una metodología base, absoluta, todo absolutamente cerrado, pero lo que nos planteábamos era después una fase de testaje, que eso era el piloto. Decimos, vale, vamos a ver si funciona. Y cosas que sabemos que vamos a poder mejorar. Hubo cosas que desde el primer momento sabíamos que en la herramienta que íbamos a proponer no iban a ser iguales. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos planteando, lo primero, un piloto con chicos de distintos países, porque queríamos ver cómo desde el multiculturalismo también y los distintos orígenes, cómo podía funcionar en distintos sitios. Era una experiencia piloto, no eran conejillos de Indias, porque, insisto, participaban de manera activa también en ese testaje, pero esto requiere, lo primero, una fuente importante de financiación externa, porque estás gastándote, sinceramente, una pasta. Costaba un montón de dinero. El ratio de esfuerzo económico barra beneficiario, porque estamos hablando de 12 personas, era elevadísimo. También, evidentemente, en alojamientos que tenían 4 personas durante un mes en Inglaterra, os podéis imaginar, en fin, una serie en Inglaterra, en Portugal, en España, en Madrid, requieren mucho. Nos parecía que si sabíamos desde el primer momento que la herramienta que nosotros que íbamos a proponer tendría que ser una herramienta que pudieran hacerlo instituciones que contaran con mucho apoyo o organizaciones y plataformas que a lo mejor tuvieran un apoyo mucho menor. Por lo tanto, vais a ver una serie de conclusiones que ya sabíamos desde el primer momento que ese programa iba a evolucionar en definitivo la propuesta. Pero insisto, el piloto siempre se montó para testar la metodología. Era intentar hacer un experimento con el mayor grado posible de distintas cosas, de problemas y disrupciones que pudieran ocurrir para ver un poco cómo resistía la metodología. Entonces, la primera conclusión, vimos que funcionaba, lo cual fue un alivio, sinceramente. Hombre, estábamos bastante confiados, pero bueno, fue la constatación efectivamente de que la metodología funciona. ¿Por qué? Primero, teníamos participantes que reafirmaban absolutamente el interés que tenían en el modelo cooperativo y en la economía social, incluso aquellos que previamente no tenían un conocimiento especialmente potente del tema, sino que tenían una idea general, y esto les había parecido, habían venido por el prestigio de CISE o por el prestigio de las instituciones que colaboraban con nosotros y la oportunidad de participar en un programa europeo que era una cosa absolutamente innovadora y demás. Bueno, pero luego finalmente sí que vimos ese interés y demás. Les daba una oportunidad de interactuar de manera profesional, porque nosotros siempre les tratamos como profesionales, no les tratábamos pues, como alumnos que simplemente llegaban y demás, no, sino que les tratábamos de manera muy profesional, les exigíamos también como tal, y también veían un entorno absolutamente real de trabajo profesional en las cooperativas. Luego, el uso de las herramientas de Design Thinking y de Lean Startup, efectivamente, como con cualquier modelo de negocio, también servía sin ningún problema para respetando las especificidades del modelo cooperativo y los valores del modelo cooperativo, encajaba perfectamente en este modelo. Por lo tanto, las herramientas también se mostraron, y las dinámicas y los procesos, y además, insisto, ahora lo veréis en el hackathon también, algunos probablemente ya lo conocéis, a esta combinación, pero bueno, las propias cooperativas, que fue lo más interesante para nosotros, era que las cooperativas también veían esa forma más disruptiva, más innovadora de pensar y demás, y ostras, les gustaba lo que veían y les resultaba interesante y querían continuar en esas líneas. Para las cooperativas era también una oportunidad de estar en contacto con gente joven, con ideas innovadoras, que eso también nos parecía otro valor añadido, que era no solamente estamos enseñando a jóvenes futuros posibles emprendedores, potenciales emprendedores, que existe el modelo cooperativo y que pueden utilizarlo como tal, sino que también pueden nutrir el actual existente modelo cooperativo de nuevos cooperativistas, de nuevas visiones y de nuevas interactuaciones. También era algo que nos parecía muy interesante. Y que duda cabe también nos servía para incrementar la sensibilización acerca del modelo cooperativo y sus valores, que inicialmente no era uno de los objetivos principales del proyecto, pero que sí acabó siendo una actividad muy importante para nosotros, el aprovechar, el tener un grupo de gente, construir un modelo que no solamente permitiera
efectuar un modelo de negocio, sino también pasar a este punto de sensibilización. Esto, dentro de la guía y demás, lo hemos tratado dentro de todo un apartado que lo hemos titulado, nuestra filosofía es cooperación, cooperativismo para jóvenes emprendedores, pero también emprendimiento innovativo para las cooperativas. Luego, ¿qué es lo segundo que evolucionamos? El make it local, o sea, vamos a hacerlo local sin perder la perspectiva global, porque nosotros en el piloto, como os he comentado, teníamos 12 participantes en 4 equipos de 3 personas que provenían de países distintos de la Unión Europea y que se fueron a distintas cooperativas y distintas experiencias en distintos países, ¿vale? Pero como os comentaba, nosotros queremos hacer una herramienta, hemos querido hacer una herramienta que fuera replicable y escalable. Y además tenía otros componentes muy interesantes para mantener esa cuestión local. Entonces, ¿qué hicimos? Mira, lo primero, el inglés fue un problema. No un problema para los chicos, porque todos hablaban inglés y era una de las primeras cuestiones, pero fue un problema en algunas de las cooperativas. Siempre teníamos gente, está el papel del tutor, está el papel del mentor, todo esto es muy desarrollado en la propia metodología que tenéis. Yo digo, como teníamos muy poquito tiempo, lo estoy haciendo muy rápido, pero en todas las cooperativas evidentemente firmamos acuerdos de colaboración con las cooperativas, especificamos muy bien cuál era la función de cada persona, qué era lo que ellos podían esperar, qué era lo que necesitábamos de ellos, cuáles eran además, incluso tuvimos una previsión incluso a la propiedad futura de las soluciones que había, que se cedían a gratuidad a las cooperativas, etcétera, una serie de condicionantes. Pero los usuarios, por ejemplo, pues en el caso de Portugal, en el caso de España, hubo un hándicap en ese sentido. Los cooperativistas de la cooperativa de vino, los cooperativistas fuera del equipo directivo, nadie hablaba inglés. Entonces, bueno, teníamos una chica portuguesa que les iba haciendo de traducción, no sé qué, pero, ¿me entendéis? O sea, había una barrera realmente idiomática entre los participantes y lo que era después la necesaria interacción y la transferencia de conocimiento que tenían que hacer con los usuarios y con los cooperativistas. Otra ventaja si lo hacemos local. Primero, la logística. Si os ponéis a hacer una cosa de estas, insisto, como os decía antes, yo antes tenía un pelazo, esto es una cosa tremenda, lo he perdido todo en estos 2 meses, no me reconoceríais. La pesadilla logística, entre comillas, que es el tener que estar gestionando localizaciones distintas, distintos países, todo tal, y además otra pesadilla, esto me duele mucho decirlo, pero claro, intentando hacerlo todo de la manera más legal, correcta y absoluta, es decir, no sabéis lo que me ha costado conseguir facturas, costado cómo sube el precio, por así decir, el tener a personas durante un mes entero, pero que no quiero factura. Hombre, si quieres factura, yo sí quiero factura. Si lo hacemos con gente del entorno, evidentemente no necesitas un desplazamiento, no necesitas viajes, no necesitas alojamiento y demás, sino que lo pueden hacer desde sus propias casas, entornos y demás. Pero más aún, es que si lo hacen desde ahí, podemos hacer un programa más largo. Nosotros hicimos un programa de 1 semana intensiva de formación, 4 semanas de estancia. Lo que recomendamos es un programa más largo, con más tiempo para la reflexión, con más tiempo para poder recibir un conocimiento, pensarlo y poder hacer algo más extenso. Insisto, nosotros teníamos a gente muy seleccionada para ello, con una formación muy específica y fueron 4 semanas súper intensivas en las cuales vivían juntos también. Con lo cual fue una experiencia muy intensa. Insisto, nosotros nuestra recomendación y nuestra herramienta la hemos creado para que pueda hacerse de una manera mucho más sencilla. Otra ventaja de hacerlo en un entorno local, evidentemente, los participantes pueden entender mucho mejor el contexto. No es un contexto que les es ajeno, sino que es su propio contexto y es su propia zona. También pueden entender mucho mejor la propia situación de la cooperativa, porque entender las perspectivas y las realidades de una cooperativa de trabajo en Inglaterra, en Yorkshire, no tiene nada que ver con las casuísticas de una cooperativa vinícola en Portugal. Por lo tanto, si son de la zona, o no necesariamente de la zona, pero bueno, ya me entendéis, si están en el contexto y demás, yo creo que es mucho más interesante. Importante también, pueden estar mucho más familiarizados con las leyes, las normativas y las regulaciones que hay en cada uno de los sitios, que también es importante que lo tengan, es ventajoso para ellos. Y como punto final de esta ventaja que decíamos en cuanto a esa cuestión más local, es que a futuro pueden ser parte del movimiento cooperativo y del movimiento de la economía social. Es más sencillo en un momento dado
por muy motivados que estén nuestros chicos, que fueron a Inglaterra, o que fueron a Portugal, o que fueron a Madrid, o que estuvieron en Cantabria, si son de países distintos, el seguir enganchados con eso que les gustó tanto y que vieron y que demás es mucho más complicado, evidentemente. Pero si son de la zona, si conocen, si empiezan a conocer el movimiento cooperativo, si aquí, por ejemplo, conocen a la gente de Selecta, y luego conocen la cooperativa de no sé qué, y luego se enteran de que funciona no sé cuál, si siguen estando en la zona, aunque luego se vayan o lo que sea, pero bueno, es mucho más fácil que tengan la oportunidad, no es algo que sea obligatorio, pero nos parece que es interesante el poder fomentar que haya esa sensibilización y esa interacción futura con el modelo cooperativo y con la economía social. Entonces, esto es el apartado que llamamos lo de Think Globally, Act Locally. Y decimos lo de pensar globalmente porque volvemos a lo mismo. Aunque sea desde el entorno más inmediato, nos parece súper interesante tener una perspectiva global y una perspectiva, sobre todo, mantenimiento de la dimensión europea en la medida de las posibilidades. Entonces, ¿qué son las ventajas o cuáles son un poco los requisitos que hemos sugerido para que esto fuera así? A la hora de seleccionar las futuras cooperativas que participen en estos programas, nos parecía muy interesante que fueran cooperativas que, insisto, estuvieran con una base en la región, pero que tengan una perspectiva, una vocación europea, internacional, en algún sentido. O sea, que no se limiten solo al terruño o a la terreta, ¿no?, que decís aquí, sino que tengan esa perspectiva. Puede ser a muchos niveles, puede ser porque tengan ventas internacionales, que tengan interacciones, o simplemente que tengan una futura intención de llegar a algún tipo de punto de perspectiva europea o internacional. Nosotros queremos también ver un poco cómo podemos facilitar un intercambio. Esto es una red que todavía no se ha creado, efectivamente acabamos de terminar el programa, estamos empezando, de hecho, bueno, aquí tenéis un ejemplo de una universidad como la UPV que se ha mostrado interesada en ello y vemos un poco entre todos como futuro, pero nos parece que nosotros tenemos el compromiso de ver cómo podemos interactuar con las distintas instituciones que a futuro estén interesadas en esto para que los distintos equipos a su vez puedan interactuar. Ese intercambio de información, ese conocimiento mutuo, nos parece absolutamente interesante. Incluso nos plantearíamos la posibilidad de que distintos equipos pudieran viajar de manera puntual mientras están haciendo esa experiencia, hacer intercambios, por así decir. Que pudieran venir, por ejemplo, aquí a Valencia, los que están haciéndolo en Italia, para ver cuál es el entorno cooperativo aquí tal, cómo están abordando esos retos. Al final lo que vimos, como os comentaba ayer también, es que, independientemente del país, las cooperativas tenían retos similares y tenían sensación de retos similares, que era también bastante importante. Entonces, estamos seguros de que distintas cooperativas en distintos países va a haber puntos de unión y nexos de unión entre esas necesidades. Por lo tanto, también lo habrá un poco en cuanto a las soluciones y, además, como bien sabéis, el intercambio de experiencias y de conocimiento entre los distintos alumnos y participantes también para ellos va a ser muy enriquecedor, incluso les va a permitir coger ideas de otros de los equipos y poder tenerlo. Entonces eso es un poco a modo de ejemplo. ¿Por qué lo ponemos como un valor añadido? Porque, insisto, si hubiéramos hecho un programa que como norma absolutamente fija tuviera que tener este componente, ya estás obligando a la institución a ver cómo consigue la financiación para ello. Lo hemos hecho, insisto, desde el punto de vista de haciéndolo local tienes un paquete completo en el cual puedes utilizar todas estas herramientas, puedes utilizarlas en parte, puedes adaptarlas a tu realidad y luego además queremos intentar fomentar en la medida de las posibilidades el mantenimiento de esa dimensión. Pero siendo realistas en cuanto a, vuelvo a decir, eso requiere una financiación extra. Si no eres capaz de conseguirla, el programa igualmente va a seguir funcionando y vas a poder seguir implementándolo. A futuro, pues lo mismo, crear una especie de red, digamos, de instituciones que estemos interesados en este enlace, ¿no?, esta casación entre el emprendimiento y el modelo cooperativo y el modelo de la economía social, y que tengamos esa interacción no solamente desde el punto de vista del modelo económico, no solamente desde el punto de vista de la lucha contra la lacra que tenemos del desempleo juvenil, que es uno de los principales objetivos que tenemos, sino también colaborar en la promoción de este modelo educativo y de estos valores. Y esto es dentro de todo el programa que tenéis, insisto, descargable en la página web de COPE, es lo que venimos a llamar la dimensión europea. Esto así, a la carrera realmente es
el programa que hemos desarrollado, es el programa que hemos testado, hemos hecho conjuntamente y que está teniendo bastante buena aceptación. Ahora, claro, viene una fase que es darlo a conocer, que la gente sepa que existe. Es verdad que ya ha tenido bastante movimiento. Tuvimos un evento internacional en Santander donde vino gente de muchos países distintos también. Sabemos que hay varias instituciones que están interesadas y bueno, estamos viendo un poco cómo podemos poner un granito de arena. Pero vuelvo a decir lo mismo, ayer se hablaba de soluciones mágicas, no es una solución mágica. Nosotros hemos desarrollado desde nuestra humilde contribución una herramienta que animamos a que la gente utilice, porque además es una herramienta que es de libre uso y no tiene ningún tipo, hombre, decir que la hicimos nosotros, que por lo menos nos gustará que tal, ¿no? Pero bueno, todo es Creative Commons, todo es open source, etc. Entonces no hemos generado un producto para nosotros, sino hemos intentado simplemente poner una herramienta poniendo un poco todo ese conocimiento que teníamos anterior. Y bueno, esto es un poco el piloto de universidades. El piloto de secundaria se basa en los mismos principios también, solo que es más sencillo. Lógicamente tiene otros condicionantes, de horario, tiene unas condicionantes en cuanto a la transversalidad, intentar que sea una cosa transversal dentro de las clases, no convertirlo en una semana de intercambio X o Y. Es lo que hicimos nosotros, pero vuelvo a decir lo mismo, fue un piloto. Fue muy curioso porque precisamente en el piloto que hicimos en Asturias, en Langreo, lo hicimos con Valnalón, con la Ciudad Industrial Valle del Nalón, que es la empresa pública del Principado de Asturias, que es muy expertos en temas de emprendimiento en educación secundaria. Para que os hagáis una idea, los profesores estaban muy sorprendidos de cómo el trabajo dentro de este piloto había servido a los chicos, algunos con problemas de integración, para soltarse. Incluso gente, el caso de una chica concretamente que fue muy curioso, pero una chica que tenía bastantes problemas de integración, bastantes problemas personales, bueno, una edad, como sabemos, que es complicada, incluso cuestiones de propia identidad sexual, y le había servido para, decían que la habían visto, era un poco, de verdad, era un resultado no esperado, no pensábamos efectivamente que podía llegar a, pero sí es verdad que todos esos valores al final, también esa interacción era muy interesante. Y ya os digo, recomendar mucho la interacción con el modelo cooperativo local de la zona. Es súper interesante, es muy interesante para los chicos, es la cosa más eficaz. Y nada, esto es un poco lo que os queríamos contar con respecto a esto. Hay mucho más en el tintero, lógicamente, pero tenemos que bajar ya al hackathon con Néstor, que si no luego me cae la bronca a mí, ¿vale? Así que nada, de todas maneras luego podemos seguir hablando un poco más de estas cuestiones. Con capacidad de conocimiento y de decisión, que esté muy implicada en estos proyectos, que acompañe a los participantes y que tengan muy claro también cuáles son los requisitos, los requerimientos que van a tener un poco en cuanto a tiempo. Por lo tanto, insisto, el mínimo 5 semanas, eso absoluto, pero probablemente 4 meses puede ser igual para una institución universitaria, por ejemplo, lo más lógico. Pero pongamos por caso que esto no sea algo promovido por una institución universitaria, sino que sea una plataforma de cooperativas, por ejemplo, o gente interesada en la economía social, que lo que intente sea promover que gente joven de su entorno conozca el modelo cooperativo e interactúe. O un programa que haces con alguna institución, con un servicio de empleo a lo mejor, que, en fin, insisto, el programa está en vuestras manos para poder escalarlo y para poder llevar un montón de cosas. En ese caso, distintas casuísticas, distintos periodos de tiempo. Pero el mínimo son 5 semanas. 5 semanas es una pesadilla, realmente. ¿Veis? Es mucho. O sea, al final, los chicos terminan las 5 semanas y es a partir de esas 5 semanas cuando realmente podrían sacarle mucho más jugo. En nuestro caso, ¿qué fue? Fue un piloto para testar, insisto, la metodología. Por eso lo hicimos también con gente que ya previamente traía conocimientos. No del modelo cooperativo, pero sí mucho de herramientas de emprendimiento y de esta forma de trabajar. Eso nos permitía, a partir de esa base, ya tenían claro lo que era el business model, Canvas, el design thinking, todo este tipo de procesos. ¿Qué hicimos nosotros? Les hicimos la inmersión en modelo cooperativo y en este tipo de economía social, y a partir de ahí pues ya tenían esa base. Pero ¿por qué no, por ejemplo, integrarlo dentro de programas que a la vez que están enseñando herramientas de emprendimiento meten cuestión de valores cooperativos, otro modelo, en fin?
El programa puede ser tanto un programa completo como incluso sensibilizar a instituciones de darse cuenta de introducir algunos conceptos del modelo cooperativo como un modelo de negocio.